Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica y lleva como título ¿Existieron los camellos en la época bíblica? ¿Y por qué esta pregunta que algunos pudieran pensar, bueno, ¿cuál es la significancia de esto? Y es de hecho muy importante, porque cuando leemos los relatos, por ejemplo, del Génesis, capítulo 12, capítulo 24, y entre otras secciones, encontramos donde se habla que Abraham tenía camellos, y se habla incluso, y hay quienes hay famosas pinturas, ¿no?, donde pintan a esa caravana con Abraham y su familia, y una caravana de camellos, y etcétera, de su familia mudándose de un sitio a otro. Y la pregunta es, ¿existían los camellos en este caso en los tiempos bíblicos, como narra el Génesis? Lo interesante de esto es de que la evidencia arqueológica no prueba tal cosa en la tierra de Canaán, porque la evidencia arqueológica está corroborando que los camellos aparecieron por primera vez en la tierra de Canaán hacia en este caso, el milenio 10 antes de nuestra era. ¿Qué quiere decir eso? Que los camellos aparecieron en Canaán 1000 años después de la época del profeta Abraham, donde la fecha que se le da donde vivió aproximadamente fue hacia el año 2000 antes de nuestra era, la época del segundo periodo de la edad del bronce, mediano de la edad del bronce. Por tanto, aquí hay algo que no se comprende. El texto del Génesis está diciendo que Abraham tenía camellos, pero la evidencia arqueológica de la tierra dice que los camellos aparecieron 1000 años después de Abraham. Entonces, ¿a quién creer y cómo resolver este dilema? ¿Creemos al texto de la Biblia o creemos en este caso a la evidencia que están mostrando los arqueólogos y dicen, mira, aquí no hay más nada hasta esta fecha? ¿Cómo solucionar este dilema? Lo interesante de esto es que un profesor, un arqueólogo de una gran reputación, Mark Chavalas, se dedicó a buscar la respuesta a esta incertidumbre, a esta cuestión, y llegó a conclusiones muy sorprendentes. Y según él explica, ¿no?, y esto se ha publicado recientemente otra vez, es que primeramente hay que ver de dónde surge, cuándo se domesticaron por primera vez el camello. Porque en la historia de la humanidad, cuando por primera vez el hombre comenzó a domesticar el camello y utilizarlo, en este caso la leche, o en algunos casos otros lo comían, o montarle como medio de transporte, etc. ¿Cuándo se domesticó? Y otra vez es muy importante aquí contar con un factor. Y es que Abraham no era de la tierra de Canaán. Abraham venía de Mesopotamia. Recordemos que había nacido en la ciudad de Ur de los caldeos. Y lo interesante aquí que plantea el profesor es que él está enfatizando que la domesticación de camellos no tuvo lugar en Canaán. Canaán, lo que otra vez es la tierra de hoy, Israel, Palestina, Siria, toda esta región, Lebanón. Los camellos no fueron domesticados aquí, sino que la teoría del profesor Mark es que los camellos fueron de hecho domesticados en Mesopotamia. Y teniendo presente que Abraham y su familia eran de Mesopotamia, entonces el relato del Génesis tiene mucha lógica y está en perfecta armonía con lo que sabemos. O sea que, siendo él de aquella región, donde allá sí se habían domesticado los camellos antes que la tierra de Canaán, tiene sentido de que él viniese en sus caravanas con camellos desde ese sitio. Pero aquí no se toman decisiones así como así, ni de creencia ciega. Los resultados de estas conclusiones son porque los investigadores, los historiadores, los arqueólogos encuentran evidencia para corroborar la información. Ahora, ¿qué evidencia tenemos o qué teoría o qué información presenta el profesor Mark Chavalas para probar y decir que los camellos fueron domesticados en Mesopotamia primero que en Canaán, para apoyar así o corroborando la idea del Génesis? Primeramente, hay 5 factores importantes y los voy a mencionar brevemente. Primeramente, las primeras piezas de evidencia de la domesticación de camellos vienen de un sitio que se llama Eshnuna, en el norte de Irak. Irak es otra vez donde estaba esta región de Mesopotamia, que se conocía más en la antigüedad con este nombre. Y tenemos una placa, que va del mediano del tercer milenio antes de nuestra era, que muestra una figura, ¿no?, como un dibujo. Esta placa muestra a un camello y a un hombre montado en el camello.
Entonces otra vez tenemos una evidencia aquí muy antigua de la región de Mesopotamia. Segunda evidencia, tenemos en este caso otra fuente del siglo XXI antes de nuestra era, un texto de Pusrish Dagan, que nos habla, en este caso, lo que es la ciudad moderna, la región de Irak moderno, y esta evidencia nos muestra a personas montando camellos, o describe personas montando camellos, en este caso para hacer entregas, etc. Vamos aquí otra vez la domesticación del camello. Tercera evidencia, tenemos evidencia del siglo XVIII antes de nuestra era, donde se está citando evidencia mucho más antigua del tercer milenio antes de nuestra era, donde de un texto de Nippur, en lo que hoy otra vez moderno país de Irak, y tenemos este documento antiguo que nos está diciendo, y el documento tiene un fragmento que dice: la leche del camello es dulce. Y aquí el profesor Mark Chavalas está diciendo, mira otra vez la evidencia, está hablando aquí de camello, la leche del camello, etc. Dice, esto es evidencia, él está convencido, después de viajar por todo el Medio Oriente y estudiar por muchos años, está convencido de que hace referencia a la domesticación de camellos. ¿Por qué? Porque dice él que nadie iría en este caso, ordeñar o tomar la leche de un camello salvaje si no es que ya lo ha domesticado. Por tanto, está mostrando que las personas ya poseían camellos en aquella época, muchísimo antes. Cuarta evidencia, tenemos otro documento del siglo XVIII antes de nuestra era, un cilindro que otra vez muestra un camello de 2 jorobas con los hombres montando encima, en este caso, en estas caravanas. Y otra vez, lo interesante es que esta placa este cilindro del siglo XVIII, no sabemos exactamente el origen de dónde viene. Se afirma que viene de la región de Siria esta pieza, y que al parecer nos recuerda a otra evidencia de la región de Al-Alaj, un sitio en lo que hoy día es la moderna Turquía, y que está en el borde, aquí en la frontera con Siria. La evidencia número 5 es otra evidencia, un texto del siglo XVII antes de nuestra era. Este documento from Al-Alaj en Turquía incluye a camellos en la lista de animales domesticados, donde se habla que necesitaban alimentos. Por tanto, la evidencia, después de mostrar esta información y las conclusiones que está mostrando el profesor Mark Chavalas, la conclusión de suya es que otra vez los camellos al parecer fueron domesticados o comenzaron a ser domesticados para la época en que se piensa que Abraham vivió aproximadamente. Por tanto, tiene toda la lógica y todo el sentido otra vez de que cuando el texto del Génesis está diciendo que Abraham venía montado en camellos, o que poseía camellos, está otra vez corroborando la evidencia arqueológica, documentos, etcétera, que tenemos, que prueban que los camellos otra vez no fueron domesticados en Mesopotamia, porque otra vez ya mencioné que los camellos aparecen en el siglo X antes de nuestra era en la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán. Aparece en el siglo X antes de nuestra era, o sea, 1000 años después de la muerte de Abraham. Pero sí ya habían sido domesticados con anterioridad en Mesopotamia, de donde venía Abraham y su familia. Así que es un artículo muy interesante que les recomiendo otra vez, publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica. Y otra vez muy interesante de cómo cada vez más los arqueólogos armonizan con los récords que tenemos de la Biblia y otros textos sagrados de diferentes religiones y culturas. Hasta aquí el vídeo de hoy con este dato interesante acerca de cuándo, en este caso, o si era cierto que existían los camellos en tiempos bíblicos, y la evidencia otra vez corrobora, la evidencia arqueológica corrobora los hechos. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro. Saludos a todos.